Entonces estamos en nuestro estudio Dios nos ha permitido por medio de Juan el poder observar ciertas cosas acerca del futuro, ¿no? Estas cosas no han sucedido todavía, van a pasar todavía, ¿no? En un futuro. Y estamos en Apocalipsis 11. Prácticamente el capítulo 11 llegaría a ser, bueno, pues más o menos a la mitad del libro, ¿no? Entonces, yo creo, hablando con los otros maestros y mirando el tema en el cual estamos, pues hemos decidido que vamos a continuar, aunque las notas de este manual terminan con el capítulo 11, ¿no? Vamos a continuar en el capítulo 12, ¿de acuerdo? O sea, 12 a 22, ¿no? Entonces, hasta terminar todo el libro. Entonces, tenemos todavía un trayecto que abarcar, pero aquí en Apocalipsis 11 tenemos una parte desde... bueno, estamos todavía continuando con los dos testigos, ¿verdad? Estas dos personas, entidades, que no es importante tanto su identidad, sino su mensaje, ¿verdad? Y el propósito que tiene. Por algo son también llamados los dos testigos y no por sus nombres. Y desde el punto de vista de la tierra, vamos a ver, y luego cambiamos de perspectiva y vamos a ir hacia el cielo nuevamente, ¿no? Bien, entonces vamos a dar lectura, los versículos. Voy a pedir al hermano Paco que nos ayude leyendo versículos 11 al 14 y de ahí vamos a levantar versículo a versículo el estudio. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, interesante aquí lo que está aconteciendo. Esto obviamente versículo 11 viene después de, dice pero después, ¿no? Obviamente después de qué, después del versículo 9 que decía que todos los pueblos, las tribus, las lenguas, es decir, las naciones enteras, todo el mundo entero está mirando por 3 días y medio, no permitiendo que estos cadáveres sean sepultados, ¿no? Y hablamos de eso la anterior vez. La insolencia, la falta de humanidad, está todo el mundo regocijando en realidad por la muerte de estos dos testigos, ¿no? Ahora, el versículo 11, después de los 3 días y medio, algo interesante sucedió. Los dos testigos son resucitados, ¿no? Y pues esto no es algo imposible para Dios, obviamente, pues Cristo dio vida a Lázaro y a varios estando aquí en la tierra, ¿verdad? En realidad para Dios es meramente la vida humana es meramente el espíritu unido al cuerpo, ¿verdad? La muerte es la separación entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Les vuelve a dar el aliento de vida, ¿no? Dice ahí, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios.
Y entonces Dios utilizará el odio y la indignidad de la humanidad de abandonar los cuerpos sin enterrar, pero esto permitirá que Dios realice un milagro indiscutible en su vista. Es decir, Dios va a utilizar el hecho que haya tanto énfasis, tanta celebración, tanta emotividad o qué sé yo, aunque torcida o lo que sea, todo el mundo está observando, y entonces un momento propicio para que Dios utiliza para mostrar su poder y para mostrar un testimonio mediante estos dos. Entonces Él permitirá, ¿verdad?, que se realice un milagro en este momento. Es en una increíble muestra del incomparable poder de Dios, el espíritu de vida de parte de Dios se les volverá, ¿no? Y entonces, tremendo esto. Todo el mundo mirando este momento, ¿no? Y que ellos vuelvan a la vida. Impactante. Porque en realidad vemos la alegría o qué sé yo que ocasiona la muerte de estos dos. Obviamente estaban teniendo un ministerio poderoso entre el mundo entero, y tanto que haya tanta celebración y alegría, qué sé yo, con la muerte de estos dos, todo el mundo observando, ¿no? Y pues de repente que se levanten, que se pongan de pie, ¿no? Este es el lugar en el Nuevo Testamento donde se encuentra esta frase, espíritu de vida. Es el único lugar. Esta frase del relato de la creación de Génesis 2:7 nos recuerda que Dios es el autor de vida. ¿Por qué no leamos ese versículo para hacer recuerdo? Sí, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, entonces Dios formó el cuerpo humano, ¿verdad?, del polvo de la tierra, pero luego para que cobre vida, Él sopló el aliento, ese aliento de vida en su nariz, ¿verdad? Y aquí vemos ese mismo sentir en estos dos testigos. Y cayó gran o megas temor, phobos, sobre los que vieron, ¿ya? Y cuando los testigos se pusieron de pie de nuevo, los espectadores estaban muertos de miedo. Todos los que verán esto tendrán megafobia, phobos megas, es decir, esa palabra fobia es terror, ¿verdad? Es una palabra que demuestra realmente gran temor, y en el sentido de sacudir las rodillas, ¿verdad? O sea, es ese tipo de temor. Considere el hecho que estos dos testigos habían sido martirizados y sus cadáveres habían sido sometidos a la indignidad indecible al permanecer sin enterrarse. El mundo también había celebrado su defunción con la entrega de regalos, fiestas y celebraciones. Entonces, por eso es increíble que esto haya sucedido, ¿ya? Pero es más increíble y más poderoso el hecho que se paren de pie, se pongan de pie, ¿verdad? Y no han muerto, como si no hubieran muerto. Sí han muerto, pero Dios les vuelve a dar la vida. Ahora, esto nos habla realmente de lo que tiene Dios detrás de todo lo que Él está haciendo, ¿verdad? Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios no quiere que nadie perezca, y por eso tenemos que entender por qué es que Dios se tarda, por qué es que Dios está atrasándose según nosotros. Es porque Dios es paciente. Dios quiere que el mundo no cambie su conducta,
¿ya? Porque Dios quiere cambiar su conducta. Dios va a trabajar eso. Lo que Dios quiere es que la gente cambie de mentalidad, cambie de pensamiento, como me han corregido, ¿verdad? Cambie de pensamiento acerca, ¿ya? Acerca de cómo van a ser justificados delante de Dios, acerca de quién es Dios, quién es su provisión de salvación, es Jesucristo y su obra en la cruz. Tiene que cambiar de mentalidad acerca de eso. Pues aquí el hecho que Dios les da un milagro, el hecho que Dios está esperando, el hecho que Dios está continuamente enviando información y haciendo conocerse de distintas maneras, ¿no? Haciendo todo lo posible para atraer al hombre a su persona, ¿no? Solamente nos hace recuerdo de lo bueno que es Dios, de lo paciente, etc. Dios no está aquí con el propósito de asustar a la gente, por atemorizarlos. Eso no es el propósito. El propósito es que realmente sean sacudidos en su mentalidad y que ellos cambien de parecer, de pensamiento, ¿verdad? Y que crean en el Señor Jesucristo. Entonces de pronto estarán vivos de nuevo. Habrá un gran temor. Ya se van de gran celebración a gran temor. Y es en realidad por dos razones, ¿no? Tenemos aquí, el mundo tendrá temor que los testigos podrían buscar venganza, ¿no? Imagínense, ¿verdad? El poder que tienen estos hombres y que se les haya tratado de esta manera, que se les haya dejado así, etc. Imagínense lo que están pensando, ¿no? No nos olvidemos, no se les podía tocar, no se les podía hacer nada a estos dos testigos y ahora esta situación, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que todo el mundo empieza a adorar, pues se van hacia cuando el anticristo resucita supuestamente y todo eso? Y todo el mundo pues empieza a mirar al anticristo y todo, porque pues ha recobrado vida. Ahora, en lo opuesto, de una manera mucho más contundente, tenemos la resucitación de estos dos hombres, ¿no? Ahora, la segunda razón por la que tienen gran temor es la resurrección de los dos testigos. Mostrará que la bestia es realmente impotente frente a Dios. Sin duda, un sentido de fatalidad rodeará el mundo. Es como la película, el Terminator, ¿no? Que nunca muere, el hombre nunca muere, no se les puede matar, ¿no? Y estos pues recobran la vida, es decir, son no se les puede destruir, esa es la palabra. No ha podido vencerlos, vuelven a cobrar la vida, ¿no? Ahora, versículo 12 nos dice así, hermano Paco. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Tremendo esto. Cuando la última vez que escuchamos una voz del cielo fue cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Este es mi hijo bien amado, etc. Y ahora escuchamos nuevamente, todos oyen esta voz, ¿no? Una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Entonces una voz del cielo le hablará a los dos testigos diciendo: subid acá. Y los dos testigos subirán al cielo en una nube. Esto obviamente no es el rapto. Esto es un evento singular, ¿no? Que tiene que ver con estos dos testigos, y Dios les llama. Ahora, han habido eventos similares como esto. El Señor Jesucristo fue llevado arriba en una nube, etcétera, ¿verdad? Cuando miraron allá en Hechos capítulo 1 pueden observar eso.
y sus enemigos los vieron. Entonces todo el mundo está mirando, ¿verdad? Este evento. Los adversarios de los testigos de Dios observarán a medida que suben al cielo. Ahora, me imagino me imagino las teorías, me imagino cómo van las noticias, cómo van a explicar esto, ¿no? Los extraterrestres se lo llevaron. ¿No? Vino Papá Noel y se los recogió y se los llevó al Polo Norte. Cualquier cosa, cualquier explicación se me imagina que van a dar por este evento. Pero ahí está claro, nadie lo puede negar. Lo han grabado en sus celulares, ¿no? Y está pues el evento. Claro, no hay cómo negarlo, que alguien lo ha editado el video o qué sé yo. La palabra vieron es la palabra teoreo, significa mirar fijamente o contemplar con intenso interés, ¿no? Todos los ojos puestos en estos dos hombres durante 3 días y medio y ahora se paran y son llevados al cielo en una nube, ¿no? Entonces la palabra teatro, teoreo, en el español tenemos la palabra teatro, viene de esta palabra griega. Puedes estar seguro de que este será uno de los más asombrosos dramas de todos los tiempos, ¿no? Todos los tiempos, y todo el mundo estará, como digo, mirando, observándolo. Esto no es una escena del rapto, como dije. En el rapto de la iglesia, el cual ocurre antes de la tribulación, nadie verá a los cristianos salir, ¿ya? Pues es de estudiarlo, ¿verdad? Vamos a mirar todas estas referencias porque hablan del rapto y hay mucha enseñanza hoy día que quiere negar que no hay rapto, que el rapto sucederá cuando es la segunda venida. Entonces leamos estos pasajes, por favor, hermano, y vamos a escuchar lo que dice la palabra acerca de esto y escuchen las referencias en base de lo que estamos hablando, ¿no? Y el contexto, ¿no? Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Segunda Tesalonicenses Hoy a 2:1 nuestra también. reunión os rogamos, hermanos, y ahí acaba. Ok, gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, esas referencias, todas esas referencias tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo está en relación a la iglesia. Él va, dice, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén, y yo volveré a recogerlos, ¿no? Él vuelve, ¿no? Viene en el aire, con voz de mando, con trompeta. Él llama pues a todos, y los que están, los que han muerto creyendo en Cristo son resucitados primero, ¿no? Entonces tenemos que esperar nuestro turno. Primero los que han muerto en Cristo, pues ellos murieron esperando en Cristo. Ellos serán resucitados primero, y luego nosotros, agarrando de sus calzados, estaremos yendo detrás de ellos, ¿verdad? Entonces usted no debe dudar que su ser querido que ha muerto creyendo en el Señor Jesucristo, de alguna manera, que si va a ir o no, o cómo es, pues tenemos toda la esperanza del mundo. Ellos irán primero, ¿no? Tienen prioridad, y luego nosotros, los que quedamos todavía en vida, estaremos arrebatados con el Señor. Entonces todo esto tiene que ver con el rapto de la iglesia, ¿no? Los creyentes de hoy, de esta era, esta dispensación que hablamos, habrá una resucitación de todos los creyentes, ¿no? Esto es parte de la primera resurrección. La salida de los dos testigos, en contraste con el rapto, ocurrirá rápidamente, como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces ellos salen, y todos los ojos ven cómo ascienden, etcétera, ¿verdad? En cambio, el rapto será en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente. Ahora el versículo 13, hermano, por favor. Yo lo leo. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo, ¿no? Entonces la ciudad no solo será sacudida emocionalmente, también será sacudida físicamente. Estamos específicamente, esto está sucediendo en Jerusalén, ¿no? Los dos testigos estaban en Jerusalén, y todo esto está aconteciendo ahí, ¿no? Entonces, no solamente los ojos están en esta época, durante esta época de los dos testigos. Esto es la primera parte, los 1260 días, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos están testificando, dan testimonio en Jerusalén, ¿verdad? Todo el mundo mirando, el enfoque está en esta ciudad, ¿no? Sobre todo en Jerusalén, lo que está aconteciendo, muchas cosas, ¿no? Entonces el versículo 13a, en esa misma hora un gran terremoto con el epicentro debajo de Jerusalén sacudirá terriblemente la ciudad en este momento, ¿no? Es similar a cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hubo también, ¿no? un terremoto en ese momento. Pero una 10ª parte de Jerusalén se derrumbará durante este terremoto. En ese día en Jerusalén 7,000 personas morirán. Ahora es interesante la forma en que se los menciona a estos 7,000.
parece que el lenguaje que es utilizado por ellos les da cierta, como que algo sobresaliente hay sobre estos, acerca de estos 7,000. El texto griego dice 7,000 nombres de hombres, onomata antropón, murieron. Es decir, hay algo que Juan está queriendo hacer, ¿no? Destacar. Esta lectura extraña parece indicar que un grupo específico de personas serán el blanco de este juicio. No sabemos, pero al parecer, ¿no? Así es. Tal vez serán dignatarios u otras personas importantes que vienen a celebrar la muerte de los testigos. Al parecer hay todo una celebración organizada, etcétera, y posiblemente los dignatarios, etcétera, de este evento son los parte o los 7,000 que son que mueren en este evento. En un giro único de acontecimientos, los que no mueren en el terremoto darán gloria a Dios. Interesante. Esto se interpondrá en contraste a los corazones endurecidos como respuesta a los anteriores juicios de Dios y los posteriores, diría yo. Como vamos a ver, ¿no? Sumamente endurecidos antes y después. Lo que vemos, ¿no? Pues sabiendo que es Dios, sabiendo que el juicio viene de Dios, no dejan de buscar otras maneras de solucionar, de resolver, haciendo cosas buenas, haciendo a su manera, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 9, 20 a 21, por favor, hermano. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, alguien una vez me dijo que aquí está un ejemplo de lo que es el arrepentimiento, que tiene que ver un cambio de conducta, ¿verdad? Y yo siempre digo, es un cambio de pensamiento, ¿no? Bueno, cambio de mentalidad, siempre digo, hasta que me corrigieron, cambio de pensamiento. Pero el cambio de conducta, Dios no está buscando un cambio de conducta. Como vimos en Lucas capítulo 13, la conducta de esos hombres era intachable. Tenían una muy buena conducta, ¿no? Ellos no necesitaban, Él les dijo, tienen que arrepentirse. Y aquí en el versículo anterior vimos que ellos están confiando, no se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Y qué están haciendo? Están confiando en las obras de sus manos, es decir, adorando demonios, ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Su fe está depositada, está puesta en las obras de sus manos, y tienen que cambiar de mentalidad acerca de eso. Desde el punto de vista de Dios, son homicidios, ¿verdad? El Satanás es homicida desde el principio. Sus hechicerías, su inmoralidad, sus robos, eso es en realidad en lo que están poniendo su confianza, su fe, ¿verdad? Y entonces eso es, debemos entender aquello. Lo explico porque alguien me dijo, bueno, ahí está una explicación o una demostración que tienen que cambiar sus obras, su conducta, pero tenemos que entender el contexto y en realidad lo que está diciendo, ¿no? Ellos están confiando en las obras de sus manos, y ese es el problema. No es que sus conductas, el cambio de conducta no le salva a nadie, ¿no? Es difícil decir si alguna de estas personas serán salvas en este momento, ¿no? O sea, dicen, dan gloria a Dios. Así como posiblemente Nabucodonosor reconoció que Dios era soberano, ¿no? No quiere decir que sea salvo, pero sí quiere decir que al menos reconoció que es Dios, ¿no? Aunque es muy posible que algunos sí creerán, ¿no? Es muy posible, y eso, pues eso, inclusive aquí vemos, pues,
la bondad de Dios, etc. A raíz de estos acontecimientos notables, la gente sin duda comenzará a ver la mano de Dios obrando y las circunstancias les obligará a reconocerlo. Claro que sí. Es más tiene que ser claro, ¿verdad? Para todo el mundo de que en realidad es Dios. Esto está sucediendo, esto es de parte de Dios. Y entonces, versículo 14, hermano. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, aquí viene el tercer ay. Ahora, esto fue anunciado, hemos estado esperando desde Apocalipsis 8:13, ¿verdad? Anunciado 3 ayes, ¿no? Y hemos visto el primer ay, la quinta trompeta, el segundo ay, la sexta trompeta, y ahora el tercer ay, la séptima trompeta, que como el séptimo sello, como la séptima trompeta, contienen 7 juicios dentro de ellos, ¿no? Este punto marca el final del segundo ay, que es la sexta trompeta. Bien. Y ahora entonces los 3 ay que se han mencionado en Apocalipsis 8:13 son sinónimos de las 3 últimas trompetas de juicios. Apocalipsis 9:12, 11:14 y luego veremos en el capítulo 12, versículo 12. Estos fueron llamados ay debido al enorme alcance y gravedad de las últimas 3 trompetas de juicio. Dijimos anteriormente, ¿verdad?, que van creciendo en potencia, van creciendo en impacto, ¿no? Y así como van creciendo en impacto, pues Dios está claramente tratando de cada vez más claro, demostrando que es Él, pero a la vez, tristemente, el ser humano se va también agravando y enterqueciendo cada vez, endureciendo cada vez más, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que el texto nos dice que el tercer ay o séptima trompeta está llegando rápidamente, tahu. Esta palabra significa velozmente, rápidamente o con prontitud, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver este punto medio, ¿verdad?, de la tribulación, es cuando el anticristo va a tomar el templo, ¿no? Pero Cristo empieza a tomar la tierra. Entonces es como que si hay un cambio, ¿no? Hasta este momento prácticamente el templo ha sido de Juan, en Apocalipsis 11:1, Dios le dice a Juan que mida el templo, ¿verdad? Pero no afuera del templo, pues eso es de los gentiles, ¿no? El patio, etc. El templo era de Dios. Ahora pues Anticristo toma el templo, pero Cristo está tomando la tierra, ¿ya? Poco a poco vamos a ver la toma entonces y vamos a ver pronto Satanás es echado del cielo para siempre, ya no tendrá acceso al cielo y entonces ya no tendrá acceso y viene pues con toda su ira, ¿no? Para encima de los de la tierra y específicamente a los santos. No sé si algunos dicen que están teniendo dificultades con el audio. ¿Es que está muy bajo el audio o es que está muy entrecortado? Tal vez me puede... Para mí está súper bien, John. En el caso mío, yo te escucho perfectamente. Sí vi algún chat de que decía el hermano de que tenían problemas con el audio, pero yo sí lo tengo. Tal vez sea problema de la computadora del hermano Jesús, tal vez. Estuve tratando el hermano Mario también dice lo mismo. Estuve tratando de subir el volumen, pero ya estoy saturando, así que no puedo subirlo más, mi volumen. Pero tal vez sea cuestión, no sé si, bueno, qué pena, ¿no? El internet la hermana, no, John, creo que la hermana Charito, Leida, Nancy, dice, se escucha perfecto. Posiblemente sea audio del aparato que ellos tienen, tal vez, o de la computadora o del iPad.
Ok, Y ok, debe ser bueno. la forma que entraron, hermanos, pero los demás estamos escuchando bien. Ok, Sí, tal vez quieres poner el link nuevamente, tal vez el YouTube funcionaría mejor. Y ya lo puse, pero lo voy a volver a copiar nuevamente, John. Si me puedes volver a... yo lo pongo. Si me haces coanfitrión para ayudarte, por si acaso, porque se me cortó hace rato a mí el internet. Ok. Gracias. Yo lo pongo. Ok, puedes continuar, hermano. Bien, bien, ok. Muy bien. Entonces, entramos al tercer ay, ¿ya? Y esto es la séptima trompeta. Y bueno, pues aquí ya pues vienen imágenes, ¿verdad? Si esto ha sido, si sabemos que se va agravando la situación y lo que hemos visto ha sido pero tan fuerte, ¿cómo irá a ser esto? Y este pasaje es de transición de las trompetas de juicios a las copas, ¿ok? 7 copas, vamos a ver a continuación, de la ira de Dios. Que están descritas en detalle para nosotros en Apocalipsis 15 y 16. Tendremos que esperar hasta llegar a capítulos 15 y 16 para ver las 7 copas, bien, pero con la tocada de esta trompeta entonces se va abriendo aquello. Ahora, versículo 15, hermano Paco, por favor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien. Esto es algo importante aquí, mirándolo desde el programa de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta. Los siguientes versos anuncian el principio del fin de los reinos de los hombres. Bien. Y hubo grandes voces en el cielo que decían. Ahora, quiero aclarar, algunos dicen en la última trompeta, esto es la última trompeta, y algunos quieren decir que esto es aquí está el rapto, ¿no? Pero en realidad creo que mirándolo bien y no necesariamente no tiene que ser la misma trompeta. Hay muchas trompetas, hay diferentes clases de trompetas. Hay el sonido, hay la misma trompeta, ¿no? Entonces tenemos que siempre mirar todo en su contexto, y no por el hecho que hay una palabra repetida quiere decir que sea lo mismo, ¿no? Que muchas veces se hace eso y se llegan a conclusiones erróneas. Pero dice aquí, hubo grandes voces, toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, y vamos a ver lo que dicen. Y justamente tiene que ver nuevamente con los 24 ancianos que dijimos representan a la iglesia, ¿no? Cuando se rompió el séptimo sello, hubo un silencio absoluto en el cielo, pero ahora, cuando suena la séptima trompeta, hay grandes voces en el cielo. El séptimo sello hubo media hora, ¿se acuerdan? Un silencio, pues un silencio fuertísimo durante media hora, imagínense. Un minuto de silencio es difícil, ¿no? Cuando hay que hacer un minuto de silencio. Pero media hora. Ahora hay grandes voces en el cielo. Las grandes voces eran gritos de victoria, júbilo y triunfo a la llegada del inicio del reinado de Cristo. Ahora, ¿qué significa? Yo pensé que Cristo empieza su reinado al final de la tribulación, al inicio del milenio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, en realidad se está estableciendo que Cristo ahora pues tiene el derecho. Ya se está celebrando. Hemos visto Apocalipsis 5, que la ceremonia que Jesucristo toma el rollo, ¿verdad? El título de la tierra. Entonces ahora pues veremos cómo Jesucristo ahora es anunciado desde aquí en adelante es dicho que Él empieza a reinar, y va a hacerlo poco a poco, ¿no? Poco a poco, no va a ser de un día a otro, pero mediante muchas batallas, etcétera,
su reinado ahora ya es oficial, ¿no? Oficial. Grande es la palabra megas en griego. La palabra megáfono en español deriva su significado de esta palabra griega, ¿no? Grande, megas. Y entonces estas voces pronunciarán el resultado final de la tribulación, pero tenemos que esperar hasta llegar a Apocalipsis capítulos 15 y 16 para conocer todas las ramificaciones de la séptima trompeta, que involucra los 7 juicios de las copas. Las copas, los juicios de las copas, sí o sí están en la segunda mitad de la tribulación, ¿verdad? Entonces, estas voces que vemos es en realidad lo que va a ser cuando Jesucristo empieza ya pues con su reinado. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Cristo, ¿no? Los reinos del mundo. Entonces el cielo, la tierra entera, ¿no? Estamos hablando de tomar lo que es los reinos del mundo. Han venido a ser de nuestro Señor y Cristo. Ahora, ¿eso quiere decir que Jesucristo no está reinando hoy? No, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No quiere decir que que Jesucristo no está en autoridad, que por ejemplo, la autoridad que Dios le ha asignado sobre todas las cosas, dice, ¿verdad? Y en esa autoridad Él nos ha dicho, vayan y hagan discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el final de la edad, ¿no? Eso es, obviamente, eso es cierto, pero nos hace recuerdo, por ejemplo, de la oración que Él enseñó a los discípulos, ¿no? La oración que ejemplo o como principio que Él dio a los ejemplos: véngase tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, sí es verdad que sobre el reino de la luz Él está, ¿no? Hemos sido incluidos en aquello. Cristo y Dios está sobre todo, pero en este momento el príncipe del aire, el que está gobernando y el que tiene autoridad sobre la tierra, en realidad ha sido dado por el hombre a Satanás. Él está reinando sobre la tierra en este momento y muy probablemente por eso Él todavía tiene acceso ante el cielo para poder pedir permiso ante Dios, que está sobre todo, para pedir permiso a acusar y etcétera, las cosas que Él hace, ¿no? Hoy en día. La tribulación es un tiempo de conquista con el fin de traer el reino de Dios, ¿no? Con el pronunciamiento, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Las voces en el cielo están anunciando la victoria inminente, ¿no? Entonces ya empieza en una activa activa. Hemos visto capítulo 5 es una forma legalizada ya, ¿no? Autentificado ya en las cortes del cielo. Ahora pues ya se va a empezar a ejercer, ¿no? Aquí hay algunas breves observaciones sobre el reino de Dios, ¿no? A pesar que los creyentes de la era de la iglesia, eso es hoy, se convierten inmediatamente en futuros miembros del reino de Dios al nacer de nuevo, el reino de Dios no será realizada hasta después de la final de la tribulación. Ahora yo entiendo, eso puede ser complicado, sonar complicado, y cómo es entonces eso. Y bueno, en realidad somos miembros, somos partícipes, ciudadanos, vamos a decir, del reino de Dios. Hemos llegado a ser, ¿no? Parte del reino de luz, etcétera, en un sentido espiritual también. Pero el hecho de la realización aquí sobre la tierra en una forma literal, visible, etcétera, manifestada, no será hasta que venga el reino de Dios a la tierra en ese sentido. Ahora, Colosenses 1:13, como nos dice, por ejemplo,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Exacto. Entonces hemos sido trasladados como nuevos miembros, ¿no? Al reino de su Hijo amado, ¿no? Eso es claro. Ahora, Hechos 14:22, ¿qué nos dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí también lo vemos, ¿verdad? Como creyentes de la edad de la iglesia, ¿no? Hablando de entrar en el reino de Dios. Hay un sentido del reino de Dios, algo universal, global, en ese sentido, y hay el reino de tinieblas, que es algo también global, el cual pertenece a Satanás. Y entonces hay el reino de Satanás, el reino de Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que va a ser el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, pues es un reinado que pues Él está sentado sobre el trono de David, y Él es el rey desde Jerusalén físicamente, es decir, visiblemente, ¿verdad? Hay un templo con estructura, con una forma, y etcétera. Los ritos, la adoración de Israel es restaurado, y muchas diferentes cosas que tienen que suceder. A través del fracaso de Adán, vamos a mirar aquí, a través del fracaso de Adán, Satanás temporalmente ganó el control del reino del mundo. Por ejemplo, leamos Lucas 4:5-8 y presten atención a lo que le ofrece Satanás a Jesús, ¿no? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú, postrado, me adorarás. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos, ¿verdad? Satanás no es Jesús nunca le dice a Satanás, mentiroso, eso no es tuyo, esto pertenece a Dios, etc. En realidad le dice que más bien debería servir a Dios, ¿verdad? Y el hecho que Jesús se inclinara a él significaría que Jesús estaría quebrantando con aquello y sirviendo a Satanás, ¿no? Pero Jesús o Satanás claramente le ofrece, este dominio me ha sido dado, me ha sido entregado, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 2, 3, ¿no? Cuando el hombre se lo entrega a Satanás, cuando le confía, le cede este derecho a Satanás, y el hombre pierde su derecho de tener ese dominio sobre la tierra, etc. Y entonces ahí vemos claramente que él ha sido dado por el hombre, ¿no? Esa habilidad, ese derecho de gobernar, de tener la posesión de la tierra, etc. Ahora vamos a Juan capítulo 12, versículos 30 y 31, para ver lo que dice Jesús aquí. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fíjese lo que dice Jesús, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso lo vamos a ver a continuación, literalmente del cielo, que es echado fuera. Y al final del milenio, él será echado fuera de toda presencia aquí en la tierra, ¿no?
Bueno, de todas maneras, en este momento Él es el príncipe de este mundo. Muy importante entender. Entonces, cuando miramos a este mundo y pues miramos su condición, ¿no? Y vemos pues qué está pasando, por qué es que esto sucede. No debemos sorprendernos. Esto no es sorpresa. El mundo no se va a ir corrigiendo. El mundo no se va a mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mundo tiene un príncipe que se llama Satanás. Y él está gobernando y él tiene control. Y entonces la mentalidad de este siglo, la mentalidad de este mundo, etcétera, es conforme al el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, no debemos de sorprendernos cuando la situación, las circunstancias están como están. Ahora, al final de la tribulación, en el segundo advenimiento de Cristo, Cristo restablecerá el reinado absoluto de Dios en la tierra, y ahí sí se va a restaurar las cosas. Ahí ya pues la tierra tiene otro príncipe, la tierra ya tiene otro que están controlando la tierra, ¿no? Y funciona bajo muy diferentes maneras, ¿verdad? Otra forma, con justicia, con paz, con rectitud, ¿no? Con benevolencia, con las características que son Cristo, ¿no? Entonces, hoy se está manejando las características de Satanás: mentira, abuso, hurtos, engaño, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un día que nosotros anhelamos ver, anhelamos participar de aquello, ¿verdad? Leamos Hechos 20:25, hermano, por favor. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Muy bien. Entonces él, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, especialmente entre los judíos, él predicó el reino, se había acercado el reino, vino a ofrecer en ese momento. Igual iba a morir Cristo porque eso era necesario, pero si Israel hubiese abrazado a su Mesías, entonces hubiese establecido el reino en ese momento. Entonces vamos a 1 Corintios 15, 23 y 28, por favor. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, aquí pareciera que es un acertijo o una cosa que está pasando aquí, que le fue dado la autoridad y que él le dio la autoridad y es como que ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cómo es que esto sucede? Que Cristo está reinando hasta darle y el Padre lo tiene y se lo da al Hijo. Bueno, en realidad lo que sucede es que el Padre le da la autoridad al Hijo, y el Hijo reina, gobierna hasta, dice, tener a sus enemigos bajo sus pies. Bueno, dice hasta, dice el entregue. Bueno, no, antes de eso dice que Jesucristo, vamos a ver aquí, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, ¿ok? Entonces esto es el fin, ¿ya? Esto es al final, por ejemplo, del milenio, cuando Jesucristo ya ha
hecho, la muerte, Satanás, etcétera, ya han sido conquistados, ¿verdad? Y entonces, pues, es cuando Jesucristo le da al Padre, lo coloca para el Padre, ¿verdad? Pero entonces, mientras tanto, o para hacer eso, dice en versículo 27, Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, ¿no? Entonces, obviamente no está por encima del Padre en autoridad, pero sí está sujetado a aquel, y él entonces llevará a cabo todas estas cosas y se cumplirá. Él será pues vencedor sobre sus enemigos al final, y él entregará todo eso al Padre para la gloria del Padre. Ese es el plan. Ese es y él es el Padre, es el arquitecto de ese plan, etcétera, ¿no? Entonces, versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y entonces eso es lo que ellos ya están anunciando, ¿verdad? Ya entonces vamos a empezar a ver a Jesús trabajando, batallando activamente hacia ese fin que se va a cumplir. La explosión de esta séptima trompeta celebrará el comienzo del reinado de Cristo. A medida que los siguientes acontecimientos se vayan desarrollando, toda autoridad se transferirá progresivamente a Dios y a su Cristo. Y eso fue anunciado cientos de años, ¿verdad? Antes que vino Cristo. Parte de ese anuncio se ha cumplido. Isaías 9, 6 a 7, vemos que el Hijo ha nacido, el Hijo ha sido dado, ¿verdad? Es su humanidad y su divinidad, esta persona, Jesucristo, ¿verdad? Pero no ha llevado todavía la soberanía, no ha llegado a ejercer la soberanía como es el anuncio. Es decir, parte de esto se ha cumplido, pero la otra parte está todavía por cumplirse. Leamos Isaías 9, 6 y 7, por favor, para ver eso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, entonces sobre el trono de David y sobre su reino, esto todavía lo vamos a ver cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir todo esto. Entonces, progresivamente vamos a ver cómo la autoridad se le va a ir recibiendo. Aunque hay celebración, habrán muchas más batallas que ganar antes que en realidad Cristo esté sentado en un trono literal en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19, ¿no? Cuando él al final viene pues en gran poder, gran gloria. Esta celebración puede ser el resultado de una victoria divina en una batalla celestial que ocurre en la mitad de la tribulación entre las fuerzas de Satanás y los ángeles de Dios. Satanás perderá una gran ventaja y su acceso al cielo será cortado eternamente. Vamos a aprender más acerca de esto en Apocalipsis 12, ya 12, 10 a 13. Cuando Satanás es arrojado del cielo, ¿ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, Lucas nos comenta de cuando Jesús envía a los 70, ¿verdad? 70 discípulos les envía a que prediquen el reino y tienen poder para hacer milagros y etcétera, ¿verdad? Van de dos en dos. Y dice que Jesús vio descender a Satanás del cielo, ¿verdad? Pero no es que sea echado del cielo, sino que él descendió del cielo, ¿no? En este acontecimiento en Apocalipsis 12 ya es echado del cielo, deja de tener acceso al cielo y entonces viene pues con gran furia a la tierra, ¿no? Para pues hacer de la suya, del último lugar que todavía le queda acceso y dominio, ¿no? Entonces, versículo 15, Cristo reinará por los siglos de los siglos, ¿no?
Y bueno, esto es un término en hebreo en realidad. Por los siglos de los siglos es un hebraísmo que describe un estado de bienestar que simplemente nunca cesará. Hebraísmos son construcciones lingüísticas que reflejan la forma en que el idioma hebreo describía las cosas, ¿no? O sea que el hebraísmo es una característica hebrea, ¿no? Ocurriendo en otro idioma nada más. A partir de este punto en adelante, Cristo reinará con un reino sin fin, ¿ya? Durante el tiempo que dure la eternidad y sin la posibilidad de cesar jamás, Cristo reinará continuamente. Cristo reinará continuamente. Vamos al versículo 16, que dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, ¿no? De vuelta en el cielo una vez más, escuchamos la adoración de los 24 ancianos. Los 24 ancianos tienen una postura muy singular que vemos continuamente a través de las escrituras. Siempre el rostro hacia abajo, adorando a Dios. Y entonces vemos aquí con este anuncio, bueno, ahí estaba la foto, que queremos ver la foto. Ahí está una imagen de el trono con los 24 ancianos alrededor del trono. ¿Se acuerdan lo que Juan había visto? Ahí están los 4 seres vivientes, etcétera, ¿verdad? Y el trono en el centro, ¿no? Ahora, con este anuncio habrá una respuesta espontánea por los ancianos, quienes abandonarán sus tronos y caerán sobre sus rostros delante del Señor, ¿no? Abandonan sus tronos, caen sobre sus rostros delante del Señor en señal de adoración. En la Biblia, cuando las personas se inclinan ante Dios en adoración, caen boca abajo delante del Señor. Eso lo vemos cuando Abraham le adoró al Señor, cayó sobre su rostro, ¿no? Y Dios habló a él en Génesis 17. Luego en Números vemos que Moisés, cuando adoró al Señor, cayó sobre su rostro, dice la palabra, cayó sobre su rostro. Y luego más adelante los discípulos, ¿no? Cuando escucharon acerca de quién era el Señor Jesucristo, etcétera, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, dice, ¿no? Entonces eso es la postura correcta que muestra la Biblia en cuanto a cuando personas se han aproximado a él, han adorado de una forma boca para abajo, adorando. En muchas escenas de adoración modernas, sin embargo, las personas se ven obligadas a caer de espaldas, con sus caras hacia arriba, ¿ya? Y vamos a ver, eso es pues eso demuestra pues una falta total del temor hacia Jehová, de lo que es pues la adoración a Dios correcta. Irónicamente, en las escrituras la gente cae hacia atrás cuando las circunstancias de juicio. Entonces el juicio, cuando Dios hace, por ejemplo, a Elí, ¿verdad? Cuando Elí está, y Elí no era un buen líder, etcétera, sus hijos, pues, ¿cómo se llamaban? Hofni y Finehas, algo así. Ellos, pues, pues hicieron muchas cosas, ¿verdad?, que no eran correctas delante del Señor, etcétera. Y Elí, pues, cuando él estaba en lucha contra los filisteos, escuchó la noticia, perdieron el arca de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Él cayó de su asiento hacia atrás, dice las escrituras. O sea, una señal de juicio, ¿no? Isaías 28, por ejemplo, vemos que en el caso bueno, no me acuerdo exactamente. Leamos ese pasaje, hermano. Isaías 28:13, por favor. Vamos a ver aquí qué es lo que está pasando.
La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bien, entonces esto era el juicio de Dios a Israel, ¿verdad? Por no caminar en obediencia a él, ¿no? Luego tenemos Juan 18:6, por favor. Cuando Jesús dijo yo soy, vamos a ver la respuesta de esta gente que viene a agarrarlo para apresarlo, ¿verdad? Para llevarlo a juicio. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bien, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Una postura correcta y una postura de juicio. Apocalipsis 11, 17 a 18, consideremos el contenido de su aclamación al postrarse rostro abajo en adoración ante Dios. Vamos a ver cuál era su adoración, qué es lo que dijeron. Te damos gracias, Señor Dios. Sus primeras palabras fueron palabras de acción de gracias a nuestro gran Dios. Perdón, estoy sin mostrar la pantalla. Entonces, te damos gracias, Señor Dios. Sus primeras palabras fueron palabras de acción de gracias a nuestro gran Dios. Finalmente, después de muchas generaciones, había llegado la hora que la justicia reine en la tierra. Y esto en realidad, la Biblia habla inclusive no solamente en relación a Jesucristo, sino los hijos de Dios cuando son revelados. Esto en realidad está hablando acerca de este evento, cuando se ha manifestado, habla pues de cuando ya su reino es establecido y claramente sean manifestados. Vamos a leer Lucas 11:2, por favor. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, entonces ahí está. Estamos esperando, estamos pidiendo, estamos orando al Padre. ¿Para qué? Para que venga su reino, ¿no? Para que su voluntad se haga en la tierra como es en el cielo, ¿no? Y entonces eso es lo que llega pues ya está empezando a llegar en este momento, y entonces están dando gracias. El Señor está contestando esa oración, está pues viniendo pues a restaurar todas las cosas, estableciendo su reino. En su continua adoración reconocieron a Dios como todopoderoso, Él que hace cualquier cosa que desea hacer. Él puede hacer todo lo que desea hacer. Jeremías 23, 27. 23, 27, por favor. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pues no. La pregunta es retórica. Obviamente que no. Zacarías 8:6. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Y en realidad será imposible que Dios restaure la tierra. Para Dios será imposible, no, ¿verdad? Él un día, como Dios Todopoderoso, Él restaurará todas las cosas. El que eres y eras y que has de venir, también se traduce el que eres y el que eras. En algunas versiones, Dios siempre ha existido desde la eternidad pasada y está vivo en el presente y continuará indefinidamente siempre y para siempre. Siempre y para siempre. Has tomado tu gran poder y has reinado, ¿no? Tu gran poder y has reinado. Su lugar correcto. Está tomando, apropiando de lo que le pertenece en realidad, justamente, ¿no? Es evidente que Dios ha estado esperando el momento adecuado para intervenir
personalmente y hacer valer su derecho de gobernar y reinar. Vamos a Hechos 1, 6 y 7, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bien, entonces no es que dice, no va a haber un reino terrenal. No, eso es, no, el reino es en tu corazón. No, eso no, de ninguna manera. Nada más que no correspondía a los discípulos y a nosotros todavía, nadie en realidad. Solo Dios sabe los tiempos y las épocas, ¿verdad? Y aquí Apocalipsis nos está dando pues cuándo, y aquí es el tiempo ha llegado para que pues ha fijado para este momento el gobierno va a ser dado ya, el gobernar, el reinar sobre la tierra al Señor Jesucristo. Dios podría haberse afirmado en cualquier momento de la historia, pero esperó pacientemente el momento perfecto para poner adelante su Cristo, para poner adelante su Cristo, ¿no? Entonces vemos pues la paciencia de Dios, ¿no? Segunda Pedro 3, 8 a 10, ¿qué nos dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Entonces aquí vemos, ya estamos en el día del Señor, ¿no? En Apocalipsis y vemos lo que está aconteciendo. Ese momento ya llegó. Versículo 18, hermano, por favor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Hace momentos estaba dando, al menos los de Jerusalén, estaban dando gloria a Dios. Ahora vemos las naciones se enfurecieron, ¿no? Y este versículo cubre un largo periodo de tiempo, obviamente, no es instantáneamente después, que corresponde esencialmente con el periodo llamado el Día del Señor, ¿ya? Y el Día del Señor, habla Pablo acerca de esto. El Día del Señor no es el rapto, ¿ya? El Día del Señor incluye su segunda venida, pero como vamos a ver a continuación, el Día del Señor son 1007 años, ¿no ve? Entonces, leamos 1 Tesalonicenses, entendiendo aquello, 5, 1 a 3, por favor, hermano. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, nuevamente, algunos quieren decir esto está hablando del día del Señor, es decir, el rapto, ¿no? Lo mismo que estaba hablando Pedro hace poco. El día del Señor es cuando después de la iglesia está sacado fuera. El día del Señor es cuando empieza la tribulación, ¿no? Y eso es importante de entender, si no vamos a sacar cosas de contexto y pues puede llegar a confundirnos en qué momento es el día del Señor y cómo funciona. Esa frase es bien importante, el día del Señor. Ahora, hablando de la frase el tiempo, esto también es importante. La frase el tiempo en el versículo 18 es una clave interpretativa. El tiempo en el griego es kairos, que significa temporada, no cronos, como la hora del reloj, ¿no? Esto significa que la temporada de Dios para gobernar y juzgar había llegado.
Entonces, la temporada, Keros, mencionada aquí, es el tiempo llamado el Día del Señor, anunciado muchísimas veces desde el Antiguo Testamento, que se iniciará con la tribulación y finalizará con la culminación del reino milenial y posteriormente el juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco que vamos a ver en Apocalipsis 24 a 15. Por falta de tiempo no lo vamos a leer hoy, pero ya vamos a llegar a Apocalipsis 20 y ver eso cuidadosamente. El juicio del gran trono blanco es parte del finalizar el día del Señor. Empieza en noche y termina en noche, ¿no? Todo este día, el día judío. Durante este tiempo o temporada, Keros, Dios juzgará a diferentes grupos de personas en diferentes momentos, ¿ya? Y el juicio en realidad empieza por nosotros, ¿ya? Quisiera, no sé si ven el cursor ahí en pantalla, pero en realidad la iglesia empieza, ¿verdad? Después o en el día de Pentecostés, después de que Jesús asciende y viene el Espíritu Santo, se inicia esta temporada, época, dispensación de la edad de la iglesia en el cual estamos hoy, ¿verdad? Gentiles y judíos. Ahora, entra la plenitud de los gentiles. Aquí sucede el rapto, es decir, la plenitud de los gentiles, cuando el último gentil cree, ¿no? El que es incorporado dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es raptado, es sacado fuera de la iglesia y empieza el juicio a la iglesia. Ahora, este juicio no tiene que ver con si va a entrar al cielo o no. Pues ya están en el cielo. Esto tiene que ver con recompensas y lo que Dios va a dar para aquellos que han caminado por fe y lo que va a quitar para la pérdida de recompensas, ¿no? Eso es un tema aparte, podríamos hablar mucho de eso, pero ese es el bema, el juicio bema del Señor Jesucristo es aquí durante este tiempo. Ahora, durante este tiempo, a las naciones, ya eso hemos visto el juicio que es para la iglesia, ya el juzgar sus obras, si han caminado por la fe, sus buenas obras van a permanecer, puesto a prueba de fuego, ¿verdad? Y lo que permanece es recompensado. Luego, a la vez, después de ese tiempo, o paralelamente, en ese tiempo, sobre la tierra, Dios está juzgando a las naciones y empieza a juzgar a Israel, ¿verdad? La última semana de Daniel, ¿no? Durante la tribulación. Y entonces viene la segunda venida y al finalizar el milenio, tenemos el gran juicio que tiene que ver con todo incrédulo de todos los tiempos. Tendrá su momento ante el juicio de Dios. El gran trono blanco es cuando cada persona presenta sus obras y Dios saca los libros, ¿verdad? Y son enjuiciados. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, entonces es echado al lago de fuego, ¿verdad? Con Satanás y sus demonios, etcétera, que también serán juzgados antes de eso en el lago de fuego. Estarán echados junto con lo que, por si acaso, el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego primero aquí, al empezar el milenio. Entonces ese juicio también hay para ellos. Entonces hay muchos juicios para diferentes grupos de personas durante este tiempo, ¿verdad? El día del Señor, nuevamente, el día del Señor empieza con la tribulación, es todo este sector aquí, empieza en noche, termina en noche aquí, ¿verdad? Y el mediodía tiene que ver con el reino milenial de 1000 años que vamos a ver en Apocalipsis 20, ¿verdad? Entonces vamos avanzando por factor tiempo. Los ancianos hablaron del tiempo o temporada de juicio de las naciones de Dios, ¿no? Y eso, tribulación, ¿verdad? Y se airaron las naciones y tú, Dios, ira ha venido. Es decir, y tú, hablando de Dios, ira ha venido. Esto se refiere al periodo de la tribulación cuando Dios derrama su ira justa y digna sobre las naciones.
sobre las naciones. Entonces, Dios en su soberanía, Dios en su forma, tiene un plan y un propósito para cada grupo, cada persona, cada entidad, ¿verdad? Naciones como nación de Israel, el nuevo hombre, la iglesia, los demonios, Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos. Dios tiene un plan y un propósito en cada caso, y Dios recibirá la gloria según en cada situación, y Dios será justo al final en todo lo que hace, ¿no? Entonces, Juan aquí en el versículo 18, él ve claramente la hostilidad, ¿verdad?, del hombre contra Dios, y nos explica la ira justa, o la ira de las naciones contra la justicia de Dios. La ira de las naciones siempre se ha dirigido hacia Dios, y les invito a leer Salmo 2 y cómo pues las naciones siempre en ira contra Dios, y Dios en realidad se ríe, ¿no? De eso, y que algún día Él establecerá a su rey, etcétera, hablando del Señor Jesucristo. Durante la tribulación, la arrogancia de las naciones se incrementará a su punto más alto, donde sus blasfemias contra Dios crecerán audazmente. ¿No? En Apocalipsis 16:9 vemos cómo van a ir blasfemando el nombre de Dios, ¿no? No se arrepintieron, no cambiaron de pensamiento para darle gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Incidentemente es creyendo en Él, es caminando en creencia a Él. Eso es la forma. Blasfemaron, dice 16:11, blasfemaron contra el Dios del cielo. No se arrepintieron de sus obras, ¿no? Pensaron que todavía van a arreglar la situación, van a mejorar mediante sus medios, sus manos, van a corregir esta situación. Hoy día el hombre está pensando que mediante la justicia social, mediante un nuevo gobernador, mediante una solución, qué sé yo, están poniendo su fe en diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes hombres, y no vendrá, no puede. Porque el hombre, su corazón es rebelde contra Dios, y entonces por fin Jesucristo mismo vendrá y restaurará las cosas según los planes y propósitos de Dios que eran desde el inicio, ¿no? Entonces blasfemaron contra Dios, y va creciendo audazmente poco a poco este grupo de personas. Bien, lamento haberme atrasado ahí un poco, espero que haya quedado todo claro en cuanto a la enseñanza. Algunas referencias no hemos leído por factor tiempo. Sin embargo, tienen ahí las referencias para repasarlas, y les invito a hacerlo.